Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Popurrí Digital, este espacio que le damos para reflexionar sobre la tecnología, sobre la innovación, conocer algunas nuevas propuestas, algunas startups, algunos desarrollos que se estén llevando adelante de manera local, de manera nacional, poder estar en tema de las noticias que hay en materia de tecnología y de nuevos medios. El programa de hoy los invito durante esta hora a hablar sobre lo que es el cine, la realización audiovisual, las diferentes propuestas que nos vamos encontrando hoy en día. Realmente las imágenes y las historias es algo que por suerte nos acompaña hace años. Es cierto que cambian los formatos, que cambian las plataformas, hasta incluso los ritmos para poder contar esas historias, esas narraciones. Pero hoy vamos a tener una invitada para poder conversar sobre esta temática, Marcela Marcolini. Ella es directora y guionista y nos va a estar acompañando en el programa de hoy. Un poco para ver su recorrido, cómo es que llegó a estos espacios, cómo es este arte de contar historias, de poder hacer pasar distintos relatos de generación en generación. Así que los invito esta hora hasta las 5 de la tarde a compartir juntos Popurrí Digital. Y ya llevamos a algunos programas hablando de la inteligencia artificial, que la tenemos cada vez más cerca. Realmente es una herramienta que está hoy aplicada en cantidad de cosas que hacemos de manera cotidiana, de forma habitual. De hecho, no sé, usar el mapa, el Google Maps es ya una referencia a la inteligencia artificial, los datos poniéndose en funcionamiento, registrando nuestra huella, lo que vamos haciendo y a partir de ahí arrojando nueva información que por supuesto nos resulta de máxima utilidad. Así que la inteligencia artificial es algo que está en la diaria, pero que ahora la podemos ver también con algunas posibilidades que se van abriendo. En este caso, lo que quiero contar como novedoso es en el caso de Meta, que en el WhatsApp algunas personas ya empezaron a tener un iconito que representa la inteligencia artificial de Meta. Esto es un desarrollo que vienen haciendo con las distintas empresas, porque recordemos que Facebook, Instagram y WhatsApp todas pertenecen al mismo dueño y es así entonces que este grupo, como decíamos, Meta incorpora esta nueva tecnología que nos permite generar un chat como si fuera algún contacto que nosotros tenemos y que conversamos habitualmente, pero en este caso se trata de una conversación con la inteligencia artificial a la cual le podemos hacer preguntas de lo más variadas y va a tener la respuesta para respondernos ahí nomás, al alcance de la mano. Incluso también da la posibilidad de generar imágenes. Uno le da un prompt, esto es un texto, una consigna, y nos devuelve una imagen. Todo directamente desde un chat de WhatsApp de forma interactiva. Realmente es un muy buen recurso porque es algo que estamos sumamente acostumbrados, tenemos al alcance de la mano y realmente esta plataforma, esta aplicación de mensajería es lo más cercano que tenemos. Por supuesto, venimos escuchando ya hace varios meses lo que es ChatGPT y todas las distintas herramientas que se van presentando. Pero cuanto más cerquita, cuanto más práctico lo tenemos, es algo que vamos a empezar a implementar. De nuevo, como recordamos siempre, la tecnología, prestar atención, ser racionales, evaluar si esa respuesta es la que nos sirve o quizás está un tanto sesgada y podemos investigar un poquito más. Pero bueno, Meta llega entonces como un chat a WhatsApp para que podamos conversar y hacerles todas las preguntas que queremos a la inteligencia artificial. Y ya va llegando de a poquito, a paso firme con la tecnología, quien nos va a estar acompañando en el programa de hoy. Ella es Marcela Marcolini, es guionista, docente y dramaturga. Tiene en su currículum unos cuantos documentales y ficciones y nos va a estar acompañando para pensar un poco cómo es hoy el formato audiovisual, los cambios que ha tenido y bueno, por supuesto, contarnos un poco de su experiencia. ¿Cómo estás, Marce? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Nos encontramos en el ciberespacio. ¿Viste que la tecnología al final marca el ritmo y te pone los límites? O sea, te dice por acá sí, por allá no. Límites Es, y posibilidades, las dos cosas. A exacto, gusto. los dos caminos.
¿Cómo estás, Bien, Marce? bien. Gracias por sumarte a Popurrí Digital, a este programa donde vemos lo que es la tecnología y también estas nuevas narrativas que van apareciendo. Vos tenés un hermoso currículum, un buen recorrido en lo que es la realización audiovisual y un poco invitarte a pensar cómo fue, ¿no? A lo largo del tiempo este desafío de contar historias, ¿no? De forma visual. Bueno, el desafío de contar historias lo tengo desde siempre, pero el recorrido de por dónde y qué historias contar, eso me lo fue marcando un poco el interés y las posibilidades que iban surgiendo poco a poco. Siempre me gustó meterme justamente con historias o con cuestiones que tuviesen que ver con algo que no es demasiado tangible para mí, de lo cual no conozco tanto y me tengo que poner a investigar. Eso es Bien. lo que me da mucha pulsión de creativa. ¿Y cuándo empezó por ahí, ¿no? Esta búsqueda, esto de contar a partir de imágenes, a partir de este lenguaje audiovisual? Bueno, desde chica siempre supe que quería hacer cine. Después estoy dentro de una era en donde el cine también fue modificando su propio lenguaje. Entonces, hoy tenemos que hablar de la escritura audiovisual y no de la escritura cinematográfica, porque Ujú. sabemos que no es puramente cinematográfico el espacio donde se puede ver audiovisual. Y eso cada vez está más acelerado y cada vez se ha trasladado más a dispositivos digitales, ¿no? Em, pero las ganas de contar historias las tengo de siempre y acá me vine a estudiar cuando era muy jovencita, a los 21 años, a Buenos Aires. Digo acá porque estoy en Buenos Aires, ustedes están en Rosario. Em, y acá me vine desde Córdoba a los 21 a estudiar cine, así que digamos que mi formación es cinematográfica y con el tiempo la experiencia ha sido en diferentes áreas de la escritura del audiovisual. ¿Y crees que este cambio por ahí en el soporte, en las plataformas, digamos, donde se consumen estas historias, tiene que ver con la forma de contarlo? Yo creo que la forma de contarlo se va adaptando a los dispositivos. O sea, la verdad es que sí hay una manera, un lenguaje que que se utiliza para las distintas instancias, pero los dispositivos te marcan, te van moldeando ese discurso de alguna manera. Siempre tiene que haber una base muy sólida en cuanto a qué contar y de qué forma. Y yo Total. siempre creo que cuanto más experiencia tengas en escritura audiovisual base, más vas a poder acceder a adaptarla a los distintos dispositivos. Ujú. Pero no es lo Eh, mismo por ahí consumir una historia en el cine, el entorno que propone el cine, que tal vez desde un celu. y no solamente porque no es lo mismo en cuanto al dispositivo, sino que en el cine vos trabajás para un tiempo determinado Ujú. y los tiempos de los audiovisuales para medios digitales cada vez son más cortos. Digamos, 1 hora y media, sabés que es un tiempo base de una película, ficción en una sala cinematográfica y vas a estar atento en una sala oscura cautivo, digamos, a una pantalla 1 hora y media, 2 horas. Para un documental tal vez es 1 hora, 1 hora 10. En un dispositivo digital, la permanencia del público, del usuario, es muchísimo menor. No Claro. llegan ni siquiera a los 25 minutos. O Bien. sea, hoy está comprobado que no se resisten más de ese tiempo a ver audiovisuales en YouTube. Entonces los audiovisuales se empiezan a cortar, y digo YouTube por poner un ejemplo de un lugar a donde se accede a ver videos. Tienen mucha menos permanencia y un abandono muy rápido. Ujú. Entonces los tiempos se van acortando en cuanto a qué formato o a qué espacios y cómo contás una historia, cada vez en menos tiempo y que la historia resulte de interés. Depende de dónde te tomás esa historia para ver qué puntos empezás a reforzar.
Bueno, y ya vemos que, o sea, el rey o reina, no sé cómo decirlo, del corto tiempo es el TikTok. Y sí. Digamos, contar algo en muy poquito tiempo y que genere un interés, digamos, es como la esencia de esa plataforma. En poco tiempo, en duración y a su vez todo fragmentado en clips, ¿no? Al momento incluso de pensar en planos, esa exigencia que le ponemos a la mente de que constantemente la tenemos que poner en actividad, digamos. Totalmente. Yo creo que igual es algo que genera también porque también pasa con los jóvenes, digamos, en un aula, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que promueve o lo que desarrolla, y estamos tanto tiempo metidos en el celular que lo que desarrolla es como momentos de atención más cortos, ¿no? O sea, ya no estás en un aula escuchando un profesor o profesora que te esté hablando 1 hora, 2 horas sin parar, sino que hay como tiempos cortos en donde sabes que tenés que ir haciendo pausas, por ejemplo, porque la atención se corre. Claro. Sí, esto también pasa, y más si no estás usando el cuerpo, porque a veces si usas el cuerpo en clases que tienen que ver más con la corporalidad, bueno, tal vez esto se traslada al manejo de otros tiempos. Pero siempre estamos hablando de tiempos y creo que hoy la tecnología, el desarrollo tecnológico lo que hace es que te lleva a acortar un poco el tiempo de atención. ¿Qué pasa con el cine? El cine queda reducido a que el mejor cine que puedas ver lo vas a poder ver en una sala cinematográfica. Y lo que ocurre con el cine trasladado a las plataformas es que necesitan de una construcción lingüística con mayor cantidad de lo que nosotros llamamos en la escritura audiovisual, mayor cantidad de plots. Claro. Digamos, el más uso de plots para generar que todo el tiempo te mantenga en vilo. Sí, con la atención ahí, que siempre haya un giro, algo que te esté sorprendiendo. Claro, exacto, algo que te esté sorprendiendo. ¿Qué pasa con autores que sabemos que son grandes directores y que buscamos verlos? Bueno, quedan a un público que sabes que, bueno, requiere esa búsqueda determinada, y algunas plataformas, como hoy pueden ser Movie, por ejemplo, que tiene un cine más europeo, que tiene unos tiempos más aletargados, digamos, va la gente que quiere buscar eso puntualmente, y entonces directamente lo toma de referencia. Pero si no, la masa de público se traslada a esos espacios en donde la plataforma tiene mayor prensa, más visibilidad o mejor, claro, incluso interfaz, como que en general es lo que pasa con Netflix, que es como lo más fácil de acceso, lo de más fácil acceso. ¿Y te parece que por ahí adaptarse a estas formas de contar hace que uno resigne partes de la historia, partes de esa construcción? Resignar, no sé si resignar. Si hay algo que hacemos los guionistas y las guionistas es adaptarnos. No sé si es resignar a no contarlo, pero sí contarlo de otra forma. Claro. Tal vez en la construcción que hubieses elegido para una historia, sabes que lo tenés que adaptar de determinada manera para ese dispositivo. Yo no, además es algo que hoy cada vez más la producción audiovisual está exigiendo, digamos, la producción audiovisual para las plataformas te pide una escritura fragmentada también, digamos. Ahora, y justamente, creo que viste el documental que hice para Canal Encuentro. Sí, sobre inteligencia artificial. Bueno, ese formato fue un documental de 25 minutos y además 4 micros que retomaban alguna línea argumental del documental y puntualizaban, y 4 micros de 3 minutos. Claro. Entonces puntualizaba algunas cuestiones en 3 minutos. Entonces, bueno, y cada vez más los tiempos hacen eso, digamos. Las plataformas empiezan a mezclar
lo que pueden transmitir a partir de un documental y lo que pueden utilizar como herramientas para seguir transmitiendo, para seguir captando público, pero en formatos más cortos. Ujú. Esta negociación o equilibrio entre la forma de consumo, lo que uno quiere contar, el negocio en algún sentido de poder seguir teniendo el consumo que uno necesita. Y sí, bueno, el cine no lo podemos desligar de esa instancia, porque en realidad el cine es un entretenimiento, surge como un entretenimiento, luego se conforma en un arte, en realidad surge como un adelanto tecnológico, porque el cine nace como una evolución de una cámara fotográfica, y quienes lo crean, que son los hermanos Lumière, en 1895, en Francia, eh, ellos tenían una fábrica de máquinas fotográficas, entonces experimentaban todo el tiempo con esto, ¿no? Que habían aparecido en ese momento lo que se llamaban las máquinas de mirar, que hoy son como juegos, pero ya lo vamos a hablar en relación a la Chiqui, que también utiliza alguna de estas cuestiones en los espacios del tríptico de la infancia, pero las máquinas de mirar eran máquinas que proponían una forma de mirar diferente y que daban una sensación de movimiento. A partir de ahí, de un adelanto tecnológico, que es lo que unifican los Lumière, la cámara fotográfica, con algo que hiciese que la cámara pudiese seguir filmando, sacando fotografías, y eso genere esta sensación de movimiento, es lo que da lugar al cinematógrafo. Y el cinematógrafo, cuando se choca con el espacio de poder exhibir, se empieza a presentar en lugares en donde el acceso al público hacía que eso que llamaba tanto la atención, capturara público y alguien pagara una entrada para ver apenas minutos o segundos de algo que se había filmado que tenía movimiento. Entonces empieza a unificar ambas cosas, en su desarrollo van a la par, no se puede desligar el arte del entretenimiento, están en crecimiento permanente y a la par. Desde ese momento están quienes acceden más o buscan más o gustan más de una forma más artística, por decirlo de alguna manera, y quienes van pura y exclusivamente hacia el entretenimiento. Pero siempre, para todo, como toda obra de arte o como todo espacio de entretenimiento, necesitas el contacto con el público. Entonces, Claro, de alguna sí. manera, es el público quien te está marcando una necesidad o qué busca ver. Sí, sí, sí. ¿Dónde está ese disfrute, esa elección? Exacto. Hoy los algoritmos te llevan a poder comprender qué es lo que más busca la gente en las redes, y las plataformas, con sus propias inteligencias artificiales, te llevan a proporcionarle más, no sé, thrillers policiales, Sí, sí. o docuseries o docuficciones o comedias, por ejemplo, que es lo que más se ve hoy en las plataformas. Eh, pero digamos, todos tienen un acceso a ver, bueno, a ver qué está buscando la gente, ¿no? Totalmente. Marce, y en esto de que, bueno, vos decíamos esto de elegir contar historias, y vos en tu recorrido tenés parte documental y también parte de ficción. ¿Qué características encontrás al momento de pensar uno u otro relato? Eh, en la ficción es como más sencillo la construcción, porque en realidad es contar una historia y inventás todo, Ujú. ¿no? O Si sea, algo se creás necesita, se desde cero, adapta. claro, desde cero creás la historia. ¿Qué limitaciones tenés? Bueno, tal vez algunas limitaciones de producción, en cuanto a que si vos empezaste a contar la historia a partir de que hay una producción que te lo propone, o después de contar la historia la producción te dice, no, pero tal o cual cosa no podemos filmar. Que tu Bien, imaginación exceda a la realidad, digamos, las claro, posibilidades de producción. habrá que ver. El documental es absolutamente distinto, porque en el documental vos pensás un tema y después es la propia investigación
de eso la que te va construyendo el relato. Y además de eso, luego empezás a jugar con de qué manera lo cuento para que esto empiece a tener un cuerpo. Ujú. Yo le doy el nombre. A mí me gusta, siempre me gustó mucho el cine de terror, Mira. que no parezca, no lo he escrito todavía y tampoco, Bueno, pero soy para lo muy fan. próximo proyecto. Y tal vez, sí. Y a mí me gusta decir que el guión se construye como se construye un Frankenstein. Bien, Entonces le por decís es partes, esto, atado. claro, y empezás a ver, o sea, son partes que se van uniendo hasta formar un cuerpo. Ese cuerpo tiene una forma determinada y la forma que vos le diste, ¿no? O sea, bueno, eso pasa con el documental. Tenés No, y partes, hasta muchas con partes de la historia de Frankenstein. algo, de alguien, y tenés que empezar a unir esas partes para ver cómo contás la historia. Pero incluso tomando a Frankenstein también sorprendió al propio científico. Esto también debe pasar a Exacto, veces con lo que uno viene escribiendo, exacto. Y tiene imaginando. su vida propia, Total. ¿no? O sea, sí, sí, para mí es una metáfora hermosa para la construcción artística. Bien, ¿y te gusta ese ir intercalando una y otra forma? Imagino, como decís, el trabajo desde la preproducción y bueno, la realización y demás debe tener puntos comunes, pero también líneas diferentes de llevarlo adelante. Sí, desde la producción, sin duda, sí, sí, sí. Porque además la producción te va llevando, te va llevando por lugares donde tenés esto, las limitaciones. O sea, acá esto se puede, esto no. Bueno, se puede pagar, no se puede pagar. Esto existe en Argentina, no existe. Bueno, todo eso. Bien, Pero es lindo ir explorando. A mí me parece que nunca daría de baja una idea de alguien. O sea, digo, tengo alumnos, muchos alumnos, y yo siempre les digo, o sea, hasta que no se encuentren con con esa dificultad, el límite no lo tenemos que poner en la instancia creativa, total. porque las realidades ya te van a empezar a poner límites. Entonces, ¿por qué coartar eso en la instancia creativa? Salvo que vos me digas, bueno, quiero hacer una película con tantos efectos especiales que sabés que eso en Argentina es irrealizable, pero nunca lo dejaría de lado en una historia escrita, No, porque ni hablar, y ¿cuál es aparte, hoy claro, ¿cuál es tu limitación en la historia escrita? Ninguna. Hoy por hoy existen también tantos recursos que quizás no es ese efecto, pero se puede armar algo digital, digamos, se van ampliando los horizontes y bueno, ni hablar que es un tipo de trabajo que se hace en equipo y muchas veces uno no le ve la forma de llevarlo adelante y se abren caminos que sorprenden. Totalmente. Yo todavía no vi intervención de imágenes de fílmicas de inteligencia artificial creadas para cine, pero sí los otros días en YouTube vi, por ejemplo, un elenco propuesto, todo con imágenes de inteligencia artificial, un elenco propuesto para una película que no existe. Claro. Y me pareció súper interesante, era un súper elenco impagable, ¿no? O sea, era, era Johnny Depp más Emma Stone más ¿quién más estaba? Más Samuel Jackson, más, no sé, era un elenco así de esos, Robert Pattinson, o sea, elencos que hoy no se pueden pagar, ni en Estados Unidos los pagan, Claro, digo, sí, bueno, sí, si sí. pensamos en esa meca, pero desde la inteligencia artificial eran todas las imágenes de ellos mismos con un vestuario propuesto, etcétera, o sea, Sí, sí, sí. Y ahí se era habían genial. reunido, en ese espacio virtual estaban reunidos. Exacto. Entonces, dije, qué interesante pensar, o sea, no debe ser interesante para un actor pensar que puede ser reemplazado por una imagen, más vale, pero es interesante poder ver cuáles son esas opciones y cuáles son esos límites, ¿no? En cuanto a la escritura, hoy los guionistas, las asociaciones de guionistas de Estados Unidos lograron poner un límite a eso. No al uso de la inteligencia artificial, pero sí a cómo se plantean los derechos de lo que está escrito por una inteligencia artificial. Claro. Entonces, hoy por hoy, el guionista o la guionista puede usar inteligencia artificial y presentar un trabajo, pero quien firma es quien lo presenta. Ok. Y tiene que ser un guionista.
o una guionista. No puede ser un productor que lo escribió con una inteligencia artificial. Estos son los límites que hoy lograron imponer. Acá en Argentina todavía no los tenemos. Pero bueno, también sabemos que hoy Argentina es un caso muy particular, la producción está frenada, etcétera, y habrá que ver cómo se sale, cómo se avanza con esto, pero creo que hay que tener presente lo que empieza a pasar afuera en lugares en donde la industria está muy sólida y observar eso para saber cómo se puede ir avanzando. Para mí no hay que tenerle miedo, la inteligencia artificial existe y existe desde hace muchos años. Digo muchos, por decirte 10 fácil en Argentina. Y no teníamos conciencia de eso hasta que aparece el ChatGPT. Claro, Digamos, sí. si no teníamos conciencia de que había inteligencias artificiales operando en distintas instancias. Y el uso a partir del ChatGPT empieza a ser mucho más, no solamente que tiene llegada a todo el mundo, sino que empezás a ser consciente de en qué espacio se está usando. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial es súper interesante usada en el ámbito de la salud o en el ámbito de los recursos de protección de medio ambiente, en donde ayuda un montón lo que la fuerza humana no puede. Totalmente. Y la inteligencia artificial te lo propone, te lo facilita. Sí, hasta incluso potenciar algunas funciones, esto por ahí, procesamiento de datos que nosotros no llegaríamos a hacer realmente, y esto sí, digamos, absorbe los datos, los evalúa y saca conclusiones, digamos. Pero mira, por ejemplo, sí. hay empresas hoy, porque la verdad es que es de uso privado, pero trabajan a veces para el Estado, pero son empresas que te mapean un lugar con solo el recorrido de no sé, lo que quieras usar para hacer un mapeo a distancia en altura. Que hoy se hace muy fácil ay, ¿cómo se llama? No me sale la palabra de los aparatitos que... un dron. Con un dron, perdón, no me salía la palabra. Con un dron, también lo puedes hacer con un helicóptero, pero te sale más barato un dron, digamos. Entonces, con un dron hacen un mapeo de territorio y eso lo incorporan en una inteligencia artificial que te puede decir en qué lugares está menos controlado o más controlado la humedad del suelo, por ejemplo. Sí, entonces, sí. A partir de ahí vas y en ese lugar no tenés que usar todo el territorio para darle una humedad al suelo que el territorio no necesita en toda su extensión, sino que en ciertos lugares, entonces ahí podés brindar más humedad a ese suelo o cuidar mejor los pastizales, etcétera. Creo que hay ciertos casos en los que vemos el potencial y cómo nos ayuda, como este caso que traes, o en medicina y un montón de recursos más. Tal vez se nos empieza a poner un poco en jaque cuando entramos en áreas, como decimos, por ahí más artísticas o más humanas, y bueno, y nos representa, no una obra de arte, un cuadro, una película hecha por inteligencia artificial. Ahí ya no, me parece, nos empieza a tocar ciertas fibras que decimos, pero ¿y dónde están las emociones en todo esto? Claro, porque digamos que lo que se pone en jaque es cuando se vulneran derechos. Claro. Tanto en una película, en una escritura de un libro, en una escritura o en una actuación, o en una imagen, en una fotografía o lo que sea, hay una persona que está creando y eso tiene un derecho de autoría. Donde se pone en jaque es donde se reemplaza por una facilidad laboral, para implementar un recurso que te proporcione cierta facilidad laboral para no pagar lo que corresponde a alguien que tiene derecho sobre eso. Entonces, digamos, ahí es donde hay que encontrar las cuestiones legales, porque todas estas novedades tecnológicas trabajan y funcionan sobre vacíos legales, y digamos, y el avance tecnológico es mucho mayor y va mucho más rápido que lo que se pueda ir
cubriendo en relación a la justicia, a lo legal. Claro. Sí, Por eso sí, también sí, sí. estaban pidiendo, hay algo interesante que está en el documental, que es, se pide en el ámbito de la justicia que exista el uso de inteligencia artificial. Lo que sí hay que cuidar mucho y hay que ver de qué manera eso no reemplace o no pongan, digamos, la inteligencia no funcione como, como un elemento que decida a dónde está la justicia. No es por ahí, Claro. sino que facilite ciertos recursos que se necesita Sí. que sean más rápidos, como por ejemplo archivos, por ejemplo cuestiones vinculadas a lo burocrático, por ejemplo lecturas, por ejemplo no sé, acelerar firmas, hacer que le llegue al juez de manera más rápida. Sí, sí, que nos Bueno, todo represente eso, una herramienta, no un reemplazo exacto. directo. Sí, 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 total. Sí, porque la justicia va muy atrasada en relación al avance tecnológico. Y mientras tanto, el tema es que se hace un uso comercial de eso. Total. Sí, sí, sí. Entonces, Un digamos, sí, aprovechamiento de esa situación. Netflix durante años no pagó nada hasta que en algunos lugares le empezaron a decir, no, mirá, acá tenés que pagar. Claro. Y acá tenés que aportar, tenés que pagar impuestos, porque Netflix tenía una oficina en Miami, una oficina en Los Ángeles, una oficina no me acuerdo en qué lugar de Europa, y nada más. Y funcionaba cada vez abriendo y expandiendo más y más y más al resto del globo. Entonces es como, bueno, una empresa que funciona solo en 2 lugares estaba haciendo uso de la cinematografía o del audiovisual de todo el mundo sin pagar un impuesto. Claro. Sí, 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 que haya una regulación que vaya acompañando. Pero bueno, lo que pasa generalmente con eso que van atrás de las prácticas que se van implementando. Marce, hacemos una pausa, te quedas un ratito más para conversar lo que se viene prontito en Rosario, un estreno también de un documental muy especial. Bueno, cómo no. Dale. Y seguimos acá conversando con Marcela Marcolini y ahora vamos a charlar sobre un proyecto que vienen ya realizando hace un tiempo junto con Alejandra Marino, un documental que tiene una protagonista muy particular. ¿De qué se trata esto, Marce? Estábamos hablando del documental La Sociedad del Afecto que hicimos con Ale Marino y que habla de las ideas y de la vida y de la obra de Chiqui González, que ustedes la conocen muy bien. Ex ministra de Cultura y con una mirada muy particular que dejó llevó adelante, ¿no? Y al día de hoy siguen vigentes grandes espacios, tanto en Rosario como en distintos lugares de Santa Fe. Y bueno, la verdad que poder contar un poco cómo es su forma de entender la cultura, lo social, en este documental que decíamos, La Sociedad del Afecto. Así es. Bueno, Chiqui es un personaje maravilloso, o sea, pensándola como, hablando de documentales, hablando de lenguaje audiovisual, ella en sí es un personaje hermoso, no solo porque es muy atractiva, yo diría que es casi como una hechicera, que te quedas escuchándola y te atrae alguien que con lo que te va contando te va hechizando de a poco, sino porque todas sus ideas son de un nivel de hermosura y hoy con la necesidad que tenemos de sentir que las sociedades, que en las sociedades permee el afecto, que entendido el afecto no como un cariñito, sino entendido como prestar atención a alguien, que alguien sea tenido en cuenta, que sea escuchado, que se le proponga algo interesante que tenga que ver con el crecimiento, con tocar el alma, con crear metáforas, con crear, no sé, la Chiqui te habla de cosas como el derecho al juego, el derecho a la belleza, que son cosas que no es muy común de escuchar y además de que alguien que tenga esas ideas las haya llevado a cabo. Un poco el documental viene por ahí, no solamente mostrarla a ella, sino
hacer llegar sus ideas y demostrar que esto, con voluntad y con políticas públicas aplicadas, no demasiado costosas, esto se puede hacer en cada uno de los pueblos y ciudades de nuestro país y del mundo. Simplemente hay que querer hacerlo, digamos. Es como, son cosas que tienen que ver con el fácil acceso, pero tiene que existir la voluntad de querer hacerlo. Y yo creo que además, muchas veces no se desconocen estas ideas. Por eso también yo considero a la Chiqui una gran filósofa. Además de ministra de Cultura, además de gestora, además de trabajar en la educación, además de crear teatro y de ser una de las generadoras de toda una generación de gente dedicada al teatro, talentosísima, desde Rosario, que se expandió para el resto de la Argentina. Es una filósofa, porque ella defiende conceptos y transmite ideas que tienen que ver con algo que es transformador, con conceptos que son transformadores. Y eso lo hacen los filósofos, o eso lo hacen quienes busquen transmitir desde este lugar. A mí me parece que la Chiqui es excepcional en todos aspectos, y la han tenido ustedes ahí, la siguen teniendo, y espero que la disfruten y la sigan disfrutando. ¿Y cómo es que ustedes llegan a Chiqui, o cómo es que esta historia llega a ustedes? Bueno, yo la conozco a la Chiqui hace mucho, porque yo estoy casada con Pablo Razuk, que es mi compañero de vida, que es un actor rosarino, que nos conocimos acá en Buenos Aires, así que la conozco de anécdotas, porque Pablo fue alumno de ella desde cuando era jovencito, cuando era adolescente casi, y entonces me transmitía todo lo que significó la Chiqui para el teatro rosarino. Y hasta que un día la conocí, la verdad es que me impactó mucho. Fui a ver una obra y me dejó de estar en unos ensayos. Acá se llamaba Desnuda de Terciopelo, que la hizo en el Centro Cultural San Martín. Y bueno, a partir de ahí quedé muy enganchada y muy siguiéndola en redes en relación a todo lo que ella transmitía sobre la infancia. Que es algo que ella lleva y se los ha transmitido a alumnos de cine, a alumnos de teatro. La Chiqui acá en Buenos Aires dio clases en la FADU durante más de 20 años, y los alumnos cuentan que ya hablaba de la infancia dando clases. Lo mismo con alumnos de teatro. Sí, como un eje que la atravesó a ella en todo lo que hizo. Una forma de ver el mundo. Absolutamente. Y una propuesta, porque es propositivo lo que ella transmite, ¿no? O sea, te propone que vos también puedas, aunque seas adulto, puedas defender ese niño que hay, o esa niña que hay en cada uno de nosotros, y poder transmitirlo también. Si vos te pones a pensar, cuando entras a la isla de los inventos, está bien, es un espacio para que jueguen los chicos, pero hay carteles y hay mensajes que son para los adultos también, y te dan ganas de jugar como un chico. Sí, ¿no? Sí, esa invitación a que todos nos encontremos en esos espacios. Exacto, es una invitación, es un tocar nuestra esencia. Así que creo que bueno, es algo que lo tuvo siempre. A mí me llega por anécdotas de Pablo. Después la conozco, pero pasó mucho tiempo, yo la seguí en redes. Y cuando yo empecé a trabajar con Alejandra Marino, que ella es una realizadora que ya tiene varias películas en su haber, o sea, es directora, tiene más de 6 películas, y habíamos escrito juntas una película muy dura que se llamó Ojos de Arena, que se llama Ojos de Arena, la pueden ver en Cinear Play. Que habla sobre, es un drama con fusión de thriller, que habla sobre la trata de niños, ahora muy vigente en la temática actual por todo lo que está pasando con Loan en Corrientes,
Pero bueno, nosotros lo habíamos transmitido en esta película, en Ojos de Arena, y la verdad es que era durísimo. Fue muy duro investigar eso, fue muy duro saber que existe, que los corredores de trata de niños existen en Argentina, que no se difunden, que bueno, queríamos hacer algo con eso, y eso surgió a partir de los temores maternos. ¿Cuál es tu peor miedo? Y mi peor miedo era que me sacaran, de perderlo de vista y que me sacaran a mi hijo en la plaza mientras estaba jugando, o mientras estaba en el arenero, por ejemplo. Totalmente, sí, esos espacios comunes que uno los naturaliza y se relaja, y tal vez ese es el momento que tiene que estar más atento, sí. Y bueno, empezamos a investigar y veíamos que, bueno, a más de una persona le había pasado eso, tal cual. Y bueno, es enfrentarte con un temor que se profundiza muy fuerte. Y bueno, en la película tratábamos este tema, pero fue una peli muy dura. Cuando terminó la película, Alejandra me dice, bueno, ella estaba recién teniendo abuela de una nenita muy chiquitita en ese momento, su primer nieta, así que estaba disfrutando de su abuelazgo, y entonces le propongo, ¿por qué no hacemos algo en torno a Chiqui González que te habla de un mundo maravilloso en relación a las infancias, y que es algo que hay que replicar y hay que remarcar hasta el hartazgo y para todos lados? Y claro, bueno, cuando encontraron ahí esa forma de seguir la historia, de darle un de giro. seguir y de aportar y de que sea más amable, digamos, y que sea un dar a conocer algo que tiene una belleza y que tiene una propuesta distinta. Y nos parece que es casi, hasta te diría hoy, con lo que pasa en esta sociedad en donde los valores están muy tapados o velados, y donde la violencia pareciera que es como la forma. Hablar de una sociedad del afecto nos parece hasta revolucionario, te diría. Innecesario. Innecesario. Sí. Entonces, bueno, fuimos para adelante con este proyecto, y paso a paso lo presentamos en Mecenazgo, lo presentamos en el Inca. Y lo vamos a tener en Rosario en breve. Exacto. El 1 de agosto. Eso, fecha, sí. Exacto. 1 de agosto estrenamos en Rosario. A las 20:30 horas es la película. Después va a estar el 2, el 3 y el 4 en el Cairo, en el Cine El Cairo, el mítico Cine El Cairo. Así que bueno, esperamos que les guste, que se animen a verla, que se animen a transmitirla y a llevarla con ustedes como una valijita para distintos lugares, porque es la idea de la peli. Divino. Bueno, Marce, muchas gracias por esta charla, también por esta reflexión de repensar ciertos espacios y cómo habitamos algunos lugares que nos tocan hoy en día. Nos estaremos viendo pronto, estaremos ahí acompañando entonces la Sociedad del Afecto, y bueno, a seguirte a vos y las siguientes producciones que vayas haciendo, a ver si llega la peli de terror. Muchas gracias, ojalá. Bueno, gracias, Sofi, gracias a ustedes por hacer programas tan lindos y de las cuales, con cosas que hay que seguir hablando. Muchísimas gracias. Bueno, pasaba entonces Marcela Marcolini reflexionando algunas cuestiones sobre los cambios en lo audiovisual, el recorrido que se ha hecho a través del tiempo, y bueno, esta peli recomendada el próximo jueves, La Sociedad del Afecto, la historia de Chiqui González, su punto de vista, su forma de entender la cultura, lo social, las infancias. Extendida la invitación, durante todo el fin de semana se puede ver esta peli. Gracias a todos los que se sumaron a Popurrí Digital, y nos encontramos el próximo martes.